¿No? Aleluya. Vamos a hablar entonces en esta noche de un concepto de algo que caló profundo en mi corazón y que probablemente usted, iglesia, está pasando, lo va a pasar, y el sermón del día de hoy tiene un nombre especial y se llama Entre la espada y la pared. ¿Cuántos de nosotros hemos estado o estamos en esa situación? Que tenemos que elegir entre dos alternativas que son muy complejas, que tienen repercusiones que no solamente me afectan a mí, que afectan a mi familia también. ¿Sí? ¿A cuánto nos ha tocado tener que decidir y tomar decisiones que son de vida o muerte? Y probablemente usted, iglesia, está pasando en estos momentos por esta situación, entre la espada y la pared, donde sentimos presión. ¿Cuántos se sienten en presión? ¿Cuántos han sido o se han sentido atacados por el enemigo? ¿Cuántos sienten cansancio? ¿Cuántos luchan de manera externa, pero luchan consigo mismo también? Amén. Yo quiero hablarte entonces de cómo se pelea entonces esta batalla. ¿Sabía usted que nosotros estamos en batalla constante? Sí, a pesar de que no se hable mucho, existe este mundo que es un mundo que nosotros podemos ver, pero también existe un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual se libra todos los días una batalla espiritual. Estaba este mundo también rodeado por seres celestiales. ¿Sabía usted que existen los ángeles? ¿Sí? ¿Lo sabía? ¿Y sabía usted que existen también los demonios? Y así, es una batalla constante. Quiero hablarles entonces de cómo vamos o cómo se pelea esta batalla y cómo vamos construyendo al mismo tiempo. Cómo Dios sostiene a su pueblo en estos tiempos de batalla. Aunque estemos entre la espada y la pared. ¿Cuántos se sienten así, entre la espada y la pared? Amén. Y vamos a hablar el día de hoy de un personaje que tal vez ustedes no han escuchado mucho y su nombre es Nehemías. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez de Nehemías? No Nehemías Marchand, de Nehemías, del de la Biblia, ¿sí? ¿Lo había escuchado? Amén. Vamos a hablar entonces en esta tarde, noche ya de eso. Y cuando llegamos, vamos a ver uno de los momentos más cruciales que había vivido el pueblo de Israel, que estaban en el exilio en Babilonia, estaban lejos de su tierra. Amén, ¿estamos acá? El pueblo de Jerusalén venía entonces de un trauma histórico. Estaban fuera de su tierra, habían sido atacados, estaban siendo gobernados por el imperio babilónico. Y Jerusalén, que era la capital, había sido destruida por el rey Nabucodonosor. Alguna vez lo conversamos, ¿se acuerdan? Nabu para los amigos. El templo, las casas, los muros, todo había quedado en ruinas. Todo había sido destruido en medio de esta batalla. Y el pueblo de Dios había sido distribuido, había sido exiliado. Se produjo lo que nosotros conocemos como una diáspora. Amén, ¿estamos acá? Y habían sido entonces llevados cautivos a Babilonia. Y para muchos, el pueblo de Dios ya estaba como siendo desvanecido, como ya lo estaban limitando, como que ya lo iban a eliminar. Esa era la sensación. Y quiero explicarle con palabras simples este contexto. Llegan a hablar con Nehemías y le cuentan y le dicen lo que había pasado con su pueblo. Le cuentan, ¿sabes qué? Todos los muros, todas las murallas, todo lo que nos protegía en la ciudad había sido destruido y que las puertas habían sido quemadas a fuego. Eso significaba que todo lo que estaba ahí era solamente desolación. Entonces, cuando le cuentan esta situación a Nehemías, el Nehemías entiende que algo pasa. Porque una ciudad sin protección, una ciudad sin muros, es una ciudad que no se puede defender. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo constante ataque. Constantemente los enemigos querían entrar y querían destruir todo. Amén. Y es precisamente lo que nos pasa a nosotros día a día. Usted no se da cuenta, pero usted está todos los días constantemente bajo ataque. De distintas maneras, de maneras más frontales y de maneras más escondidas, de maneras que no se notan tanto. El pueblo de Dios siempre está bajo el ataque de Satanás. Amén. Y las murallas, en este caso de una ciudad, representaban entonces que esa ciudad no se podía proteger de los ataques enemigos. Representaba vulnerabilidad, representaba que el pueblo de Dios estaba careciendo de una identidad porque ya no estaba en su tierra. Y representaba una imposibilidad de poder prosperar, de poder ganarse el pan, de poder crecer.
Y también representaba que no podían vivir en la manera que a ellos les gustaba vivir, que era adorando al Señor. Pero por sobre todo, significaba que la presencia y la protección de Dios ya no estaba con ellos. ¿Estamos acá, iglesia? Eso es lo que representaba entonces esta ciudad en ruinas. Los muros caídos representaban que podían entonces venir cualquier enemigo y tomar lo que quisiera. Ya no estaba la protección. Pero saben que cuando Nehemías escucha esto, dice la palabra que él lloró. Nehemías estaba lejos de la ciudad, estaba lejos de su pueblo, pero aún así lloró. Pero sabe que no se quedó en la emoción. Nehemías no solamente se quedó en llorar, como muchas veces nosotros hacemos, que la estamos pasando difícil. ¿Cuántos le han pasado difícil? ¿A cuántos les ha tocado llorar en este año? ¿Y qué ha hecho usted al respecto después de eso? Se queda dormido llorando porque la pena es muy grande, porque el problema es muy grande, pero después de eso, ¿qué pasa? Seguimos igual. Pero Nehemías era distinto. Mira a la persona que tiene a su lado y dile, Nehemías no se quedó solo en llorar. Dice la palabra que hizo algo muy importante. Dice que oró y ayunó. ¿Cuántos de nosotros cuando la estamos pasando mal recurrimos al Señor? Vamos a los pies del Señor. O va usted primero al psicólogo, o va usted primero a la vecina, no sabe qué es lo que me pasó. O va usted primero a su mejor amigo, su amiga, o va usted y escribe un diario, o va usted... Y lo último que hacemos, lo último que nos va quedando es que vamos a los pies del Señor. Amén. ¿Es usted así de porfiado como yo? Pero entonces Nehemías no se quedó en la emoción. ¿Cuántos saben que la emoción es un regalo que nos entregó el Señor? Amén. Es así como usted puede demostrar que está triste, que está contento, que tiene miedo, que tiene distintas emociones, pero no nos quedamos solamente ahí. Dice entonces que él fue más allá y que entonces lloró, pero después de eso oró y ayunó. Y luego de orar y luego de ayunar, algo se encendió en Nehemías, algo pasó, algo distinto hubo. ¿Le pasa eso a usted cuando tiene momentos con el Señor? ¿O siguen las cosas igual? ¿Usted cuando ora al Señor, cree que realmente está ahí? ¿Cree que realmente hay alguien escuchando su oración? ¿Se siente distinto después de entregar sus cargas al Señor? Y le pregunta al Señor qué es lo que quiere que haga en su vida. ¿O simplemente vamos y votamos? Le preguntamos en algún punto, Señora, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Hacia dónde voy? Dirígeme. Pero algo se encendió. Algo se encendió en Nehemías y algo se rompió y algo pasó. Lo llevó a la acción también. Luego de eso dice la Biblia entonces y dice la historia que Nehemías se presentó ante el rey. Nehemías tenía una profesión muy particular. ¿Quién de ustedes sabe a qué es lo que se dedicaba Nehemías? Era el copero del rey. Y el copero tenía una función muy importante porque básicamente no era solamente servir el vino del rey, sino que significaba que el copero tenía que probar el vino del rey para que así el rey se asegurara que ese vino no estaba envenenado. Por lo tanto, el cargo de copero era un cargo de confianza. ¿A quién usted le entregaría su vida? ¿A quién usted le confiaría su vida? ¿Quién sería su copero real? Eso es lo que hacía Nehemías. Era el copero del rey. Entonces él oró, él ayunó y él se presentó frente al rey y le transmitió lo que estaba pasando. Le dijo, dice que cuando se presentó, el rey Artajerjes, lo conocía y le preguntó, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué es lo que te pasa? Y él le cuenta entonces, mi pueblo, los muros de mi pueblo, los muros de Jerusalén los han destruido y las puertas han sido quemadas a fuego y ahí solo queda desolación. ¿Y qué es lo que necesitas entonces? Le dice el rey. Y el rey entonces no solamente le da libre. ¿A quién le gustaría que le dieran libre en el trabajo? Amén. Algunas vacaciones no vendrían mal. Y dice que no solamente le da libre, sino que además le entrega recursos para ir. Pero eso viene más adelante, porque nos vamos a ir al primer punto. Entonces, cuando Nehemías se decide a reconstruir el muro, las murallas de Jerusalén, algo pasó. Y lo primero dice, y esta también es para tu vida, que cuando Dios te llama a reconstruir, el enemigo te llama
a rendirte. ¿Cuántos de nosotros hemos estado escuchando constantemente la voz del enemigo? Decirte que tú no eres suficiente. Ahora tú que te equivocaste vas a volver delante del Señor. Tú no eres digno, tú no eres digna. ¿Lo ha escuchado ustedes alguna vez? Claro, ahora vienes con manos levantadas y no te acuerdas lo que estabas haciendo hace unos días. ¿Ha escuchado usted la voz del enemigo alguna vez? Vamos a ver lo que dice el libro de Nehemías 4. Usted lo va a leer conmigo, no me crea a mí, créale a la Biblia. Y dice así, en el nombre de Jesús, amén. Y usted dice el 4 dice, cuando Sanbalat, los nombres que le ponían a mí, ¿va? Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, la muralla, dice que se enojó muchísimo, se puso. Y aquí es una de las primeras artimañas que utiliza el enemigo para poder quitarte a ti el gozo y para poder quitarte la gana. Dice que se burló, diciendo ante sus amigos y oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Dice entonces que Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan solo un zorro caminara sobre ellas. Y es precisamente lo que pasa con tu vida. Apenas Nehemías empieza a movilizarse, apenas Nehemías empieza a obedecer, el enemigo empieza a susurrar. El enemigo empieza a murmurar. El enemigo empieza con las críticas, con las burlas y con el menosprecio. Y antes de un ataque físico, viene el ataque acá. Porque la mente es el campo de batallas. Porque antes de destruir el muro que tú quieres construir, el enemigo lo que quiere es destruir tu ánimo. ¿Cuántos se han sentido alguna vez sin ánimo? ¿Sabes qué? Ya no quiero nada más. Lo intenté y lo volví a intentar, pero ya no me quedan fuerzas, ya no quiero. Y pareciera ser que el desánimo y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI que Satanás ha estado utilizando para que la iglesia se duerma. Son las artimañas que Satanás ha estado utilizando para que la iglesia no se mueva, para que la iglesia no avance. Y dice entonces que Sanbalat y Tobías no podían entonces impedir que construyeran el muro, pero ¿qué es lo que sí podían hacer? Era intentar que ellos no tomaran fuerzas para hacerlo. ¿Te ha pasado a ti que has tenido ganas de servir al Señor y ha venido alguna queja, ha venido alguna burla? Y no te estoy hablando solamente de afuera, te estoy hablando de aquí, donde se supone que deberíamos nosotros alegrarnos cuando alguien quiere servir al Señor. Porque muchas veces nosotros creemos y no entendemos y solamente pensamos que el enemigo está afuera. Y muchas veces nosotros hemos permitido que el enemigo entre en la iglesia. Y muchas veces hemos sido nosotros esa voz poco cauta, esa voz poco sabia que en vez de ayudar, en vez de aportar, lo primero que hace es una burla, es una crítica, es un menosprecio. Y yo vengo a decirte en esta noche de parte del Señor que eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso no agrada al Señor. Y hoy es igual. Satanás no puede detener lo que tú puedes hacer, pero sí puede llevarte al desánimo. ¿Estamos acá? No puede detenerte a ti, pero sí puede empezar a susurrar a tu oído. Entonces Nehemías aquí 4 no empieza con golpes, no empieza con flechas, pero empieza con voces. Voces que se burlan, voces que menosprecian, voces que buscan cansar tu espíritu y que buscan que se te acaben las ganas. Hay personas que te absorben las ganas. ¿Cuántos vieron Harry Potter? ¿Vieron los dementores? ¿Sí? ¿De qué se alimentaban los dementores? De la energía, de los peores miedos. Hay personas con las cuales tú estás que parece que estás un rato con ellos y como que... Y hay otras personas que parece que tú estás un rato con ellos y parece que te inyectaran adrenalina, no sé. Te ayudan, te mueven, te promueven. Oye, qué lindo te ves hoy, o qué bonita te ves hoy. Oye, te salió excelente. Oye, los avisos estuvieron maravillosos. Oye, el coro anduvo extraordinario. Sí, oye, la once estuvo rica. Oye, ¿sabéis qué? Lo primero que pensé, y en esto me voy a confesar con ustedes,
Lo primero que pensé cuando hablé con el pastor, le dije, hoy día va a haber poca gente. Hoy día va a faltar mucho. ¿Y sabe qué? Faltaron algunos. Pero más importante aún, vinieron los que tenían que venir. Amén. Porque la mente es el campo de batalla de esta guerra espiritual. Diga conmigo, pero gracias a Dios que Nehemías no escuchó a los hombres, sino que escuchó ¿a quién? A Dios que lo llamó. ¿Qué pasa con usted que Dios la ha estado llamando y usted no quiere escuchar? Déjate de escuchar a los hombres que susurran a tu lado. Deja de escuchar las voces de las personas que susurran a tu lado. Cuando Dios te está llamando, escucha su voz. ¿Estamos acá? No se enfocó en las burlas, se enfocó en la misión. No se detuvo por las palabras de los demás, sino que se aferró a la palabra de Dios. Si Dios promete algo para tu vida, si Dios te llama, Dios lo va a cumplir. Amén. Si Dios te llamó a reconstruir, Él te va a dar las fuerzas entonces para resistir todos los ataques del enemigo. Dice la Biblia, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Estamos llamados a resistir. ¿Cómo resistimos? En ayuno y oración. Ahí no nos gustó tanto, parece. Ahí no nos gustó tanto. Así resistimos. ¿Y sabe algo? Había en Nehemías que estando en una tierra lejana, él estaba fuera de su tierra, estando lejos de su patria, se enciende su corazón. Yo te pregunto en esta noche, ahora que se está acabando el año, ¿hay algo que haya encendido tu corazón hasta el momento? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás respirando hasta ahora? ¿Hay algo que te encienda? ¿Hay algo que te apasione? ¿Hay algo que te mueva? ¿O estás simplemente sobreviviendo? Porque si tienes al Señor en tu vida, dice que Él ha venido para traer vida, pero no cualquier vida, dice que ha venido para traer vida en abundancia. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo vengo a preguntarte, mira tu cara en este momento y vengo a preguntarte con todo cariño, ¿hay algo que te apasione? ¿Hay algo que te encienda con Dios? ¿Hay algo que no te permita estar tranquilo, tranquila por las noches? ¿Hay algo que te mueva? ¿Hay algo que te remezca? ¿O vas a seguir viviendo y sobreviviendo de la misma manera? ¿Hay algo que te mueva de parte del Señor? Y Nehemías, había algo en Nehemías que contó con el favor del rey. Y no solamente con el permiso, sino que le mandó una guardia real y le mandó recursos millonarios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el Señor abriera puertas millonarias para cumplir el sueño que tiene? Amén. Ahí salieron los amenes, pero cuando le pregunté si había algo que ardía, estaban todos. Sí, arde parece porque hace harto calor, pero estamos aquí y no estamos derritiendo en la silla. Amén. Y déjeme volver a decirlo, Nehemías no tenía nada material, era un copero, pero sí tenía todo lo que necesitaba. ¿Y sabe qué era lo que necesitaba Nehemías? El favor de Dios. Cuando tú tienes el favor de Dios, las puertas se abren. No necesitas tener recursos porque los recursos llegan a ti. Tú corres y las bendiciones te persiguen. Cuando tú tienes el favor de Dios es así. ¿Cuántos quieren tener el favor de Dios? Ayuno y oración. Amén. Y sabe que Nehemías no era un constructor. Nehemías ni siquiera vivía en el pueblo que habían azotado, que había sido asolado. Pero sabe que no dejó que las excusas lo limitaran. Y yo estoy pero segurísimo que Dios ha estado llamando gente en este lugar. Pero usted ha puesto 1, 2, 3, 5, 10 excusas para servirle. Es que yo no soy la persona. Nehemías no era constructor. ¿Y sabe qué es lo que lo mandó el Señor? A construir muros. ¿A qué te ha llamado a ti el Señor que le has estado poniendo tantas excusas? Es que yo no soy la persona, Señor. Es que Él habla más bonito. Es que ella sabe más. Es que a Él le queda mejor hecho. ¿Y sabe qué? Usted inclina su cabeza porque usted sabe que Dios le está hablando en esta noche. Porque Dios no busca expertos. Busca personas obedientes. Busca personas dispuestas. Me encanta el ejemplo que decía el pastor el otro día, porque todos lo hemos hecho. Cuando necesitamos un destornillador y no hay un destornillador, ¿qué es lo que usa usted? El cuchillo. ¿Por qué? Porque es lo que estaba a la mano. Tal cual es con Dios.
Y hay muchos de ustedes destornilladores que han querido limitar y han dicho no al Señor. Y cuando usted destornillador, que es la herramienta correcta, que es la herramienta que debería hacer, dice que no, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Busca cuchillos. ¿Estamos acá? Señor, yo no sé si soy un destornillador, pero si yo quiero ser un cuchillo por último para servirte como tú quieras que te sirva. Amén. Y ¿sabe qué? Tengo algo para decirle y hay un ejemplo. Ni la gente del coro, ni la pastora son músicos. ¿Se había dado cuenta usted? Tengo algo más incluso. Las profesoras de la red de niños no son profesoras. ¿Lo sabía? Los líderes de jóvenes no son jóvenes. Ay, perdón, no. Los que lideran la red de varones no son varones. No, ¿cómo eso? No son varones. No, pues hermano. No, damos gracias a Dios por la vida del ministro Julián. Y porque a pesar del corto tiempo que ha venido sirviendo, Dios está también usando a Héctor ahí para ayudar a liderar a los varones. Gloria a Dios. Y estamos en una iglesia donde quien lidera a las mujeres no es la pastora. En otros lugares eso no podría pasar. Damos gloria y damos gracias a Dios por los corazones de nuestros pastores que saben que puede servir en cualquier parte. Corazones humildes. Porque en otros lugares, créame que no pasaría eso. No, la pastora nomás puede ser la que lidera a las mujeres. Y existe un mito, ¿sabía usted o no? Existe un mito en la NASA. Mire ese hermoso animalito que aparece ahí, el abejorro. Dice que el abejorro no debería volar, que es aerodinámicamente imposible. Mire ese cuerpo esbelto que tiene el abejorro. ¿Cuántos tienen cuerpo de abejorro en esta noche? Su cuerpo es demasiado grande. Sus alas son demasiado pequeñas. Es demasiado pesado. No debería volar, pero ¿sabe qué? Él no lo sabe. No se lo vaya a contar. Y aquí nos pasa al revés. Nos pasa totalmente al revés. En el mundo espiritual, en el mundo de la iglesia, nos pasa al revés. Porque usted y yo podemos hacerlo todo. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, tú y yo podemos hacerlo todo. No me crea a mí. Créale a la Biblia, mire lo que dice Filipenses 4:13, mire, dice, todo, pero yo no puedo, pastor, dígale a otra persona. Y Dios te está llamando a ti, y déjame decirte esto con mucho cariño, que si tú no aceptas el llamado ahora, vas a tener que ver como un cuchillo, como alguien que no era la persona más apta. Toma tu lugar, obedece, y es bendecido y tiene el favor de Dios. Ese puesto que rechazaste tantas veces, ese cargo, esa responsabilidad que rechazaste tantas veces, vas a tener que ver a otra persona florecer en él. ¿Estamos acá, iglesia? Diga conmigo, ¡ouch! Ay, ay, ay. Número 2, no solo se trabaja, también se vigila. Dice un antiguo dicho que al ojo del amo engorda el ganado. Siempre vivitos, siempre atentos. Dice el libro de Nehemías 4:9, dice, así que oramos, nuevamente la oración en primer lugar, oramos a Dios y pusimos a guardias que estaban de día y de noche para protegernos. Mientras estaban construyendo, no solamente estaban construyendo, además estaban atentos. En esta noche que Dios te llama a reconstruir los muros en tu vida, en tu familia, para que la protección de Dios esté en tu hogar, para que el enemigo no pueda entrar, para que la tentación, para que todos los dardos y las saetas del enemigo no lleguen a ti, no lleguen a tu familia. Mientras tú estás construyendo, tienes que estar atento, vivito, tienes que estar de guardia. Nehemías no ignoró la amenaza. Sabía que había amenaza. ¿Cuántos de nosotros vivimos todos los días con amenazas? Que no te va a alcanzar a fin de mes, que mi hijo quizás qué cosa está logrando por allá, que mi hija qué cosa está pasando por acá, que mi matrimonio qué estará pasando, que mi trabajo se puede acabar, que no hay pega, que no llega la plata, que qué va a pasar con el próximo presidente o presidenta, que qué es lo que... Todos los días amenaza. Todos los días amenaza. Pero dice entonces la Escritura que primero oramos
y nos ponemos en guardia, nos ponemos atentos. Está la fe y está la acción. Está la oración, pero estamos vigilando, estamos velando. Está la confianza en el Señor, pero también está la responsabilidad de lo que está pasando en tu vida espiritual y en tu casa. Ese libro de Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios. ¿Y sabe lo que significa ser sobrio? Sea inteligente, sea sabio, seamos serios. Sea serio, varón. Sea serio. Dice, velad. Dice, estad atentos porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Mi pregunta es esta para ti. Si tú pudieras ver, abrir tus ojos con ojos espirituales y vieras efectivamente que Satanás va directamente a lo que más amas, a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio, ¿cómo te sentirías? ¿Qué sentirías de ver eso? Porque es exactamente lo que anda pasando. Se pasea por tu casa, se pasea por tus hijos y anda buscando cualquier oportunidad para devorar. Amén, ¿estamos acá? Anda como, dice que anda como un león rugiente, no que anda como un gatito, no te quiere rajuñar nomás. ¿A cuánto lo han rajuñado los gatos? Duele, pero no mata, ¿cierto? Dice que el enemigo anda buscando a quién devorar. Y el enemigo tiene en la mira lo que tú más amas. La pregunta es, ¿vas a levantar muros de protección? ¿Estamos acá? La vida cristiana no es solamente confiar, no solamente orar, es actuar también. No solamente es trabajar, sino también estar atentos. Y sabe, hay una parte de esta historia que a mí me encanta porque dice que mientras construían el muro, nombraba a todas las personas que participaban en la construcción del muro. Dice que empezaron a trabajar en comunidad. Entonces estaba acá la comunidad de Miguel y dice que Miguel trabajaba con su hijo y construía donde él vivía, y dice entonces que también estaba Jesús y estaba con su familia y construía, y dice que estaba Cristian y su familia, y dice que estaba Iván, y dice que estaban todos ustedes, dice, nombraba, y dice que cada uno hacía su parte y construía. Y me encanta porque aquellas personas que tomaron esa decisión de obedecer al Señor, su nombre quedó escrito en la Biblia para siempre. ¿No te gustaría a ti que tu nombre quedara escrito para siempre? Porque le obedeciste al Señor. Y no solamente menciona sus nombres, sino dice lo que construyeron. Algunos construyeron la puerta de las ovejas, dice. Otros construyeron la puerta del pescado. Otros construyeron la puerta del estiércol. No sé qué es eso, vamos a investigar después. Ahí tarea del pastor para cuando vean el discipulado. Pero dice que trabajaban en comunidad. Y no solamente los nombraban a ellos, sino que nombraban a sus padres. Decían, Héctor, hijo de... ¿Cuál es el nombre de tu padre? Hijo de Héctor, estaba ahí y construía. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a cumplir las promesas. Dios va a cumplir lo que prometió, y lo que no pudo hacerlo con tus padres, lo va a hacer contigo. Jóvenes, lo que Dios no pudo hacer con sus padres, lo va a hacer con ustedes. Pero Dios lo va a cumplir. Dios es fiel, Dios es justo y lo va a cumplir. Amén. Vamos al punto número 3 rápidamente, y este punto tiene el nombre de un sermón que el pastor alguna vez predicó y se llama Con la espada en la mano. Usted se acuerda claramente, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerda que el pastor predicó alguna vez o no? Bueno, hace un tiempo el pastor predicó este mismo sermón, y con este mismo nombre. Y vamos a ver lo que dice Nehemías y cuál era el contexto. Dice en Nehemías 4:10, entonces el pueblo de Judá empezó a quejarse. ¿Le parece conocido eso, no? Los trabajadores se están cansando. Los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Y dice que mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Ahí estaban, al acecho, los enemigos, esperando que en cualquier momento cometieran un error, tuvieran una debilidad, vieran una dificultad y les caían encima. Ese era el contexto. No era un contexto de, ay, pucha, a lo mejor podría. No, era de vida o muerte. Y tal cual, iglesia, es lo que está pasando en este tiempo contigo. El construir muros de protección, el que Dios pueda estar en tu hogar, el que Dios pueda estar en tu familia, el que Dios pueda estar en tu matrimonio, es de vida o muerte.
Amén. Y dice el 17 que edificaba la muralla y los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga o los ladrillos y con la otra el arma. ¿Y sabe por qué este sermón se llama Entre la espada y la pared? Porque en una mano tenían la espada y en otra mano construían la pared. Por eso se llama así. Amén, ¿estamos acá? En una mano llevaban el arma y con la otra construían. Y eso significaba que estaban listos para que en cualquier momento pudiera comenzar la batalla. ¿Estamos acá? Todos los que construían tenían una espada asegurada al costado y el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. ¿Qué significaba la alarma? Se viene la tángana, se viene la lucha, se viene la batalla. ¿Estamos acá? Los que edificaban el muro trabajaban con una mano y con la otra tenían su espada. Y esta es la imagen de una fe madura. Esta es la imagen de un cristiano maduro que sabe que va a avanzar a lo que Dios quiere hacer, pero está siempre listo con la espada para la batalla. Amén. ¿Estamos acá? ¿Estamos muy enredados? ¿Mucho concepto? Poniendo entonces cada día un ladrillo, y aunque duela, y aunque cueste, y aunque el enemigo murmure, hay que seguir, hay que avanzar. No hay una sola espada, hay una armadura para ti. Probablemente esto lo vieron ustedes alguna vez, creo que en el discipulado lo vieron en Efesios 6. Usted lo conoce, dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podrás estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades de las regiones celestiales. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, las saetas. Y tomad también el yelmo, el casco de la salvación. Y aquí habla de la espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres avanzar, si tú quieres obedecer, si tú quieres restaurar los muros, si tú quieres obedecer a Dios, hay un arma que no falla nunca. Esa es la espada. Y la palabra es, y la espada es la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen su espada? ¿Cuántos tienen su espada acá? Hermanos míos, no va a poder usted crecer si usted no conoce a Dios en la Biblia. No hay otra forma. Aproveche conmigo, le tengo una tremenda oferta. ¿Quién quiere la oferta? Amén. Tienen ustedes acá, tenemos acá un tremendo maestro. El pastor enseña con una gracia que yo creo que todos podemos entender. Amén. Entonces ahora ya finalizó el cupo del 2025, ¿sí? Ahora vienen los bautismos, pero el 2026, diga conmigo, el 2026 yo me voy a discipular. Amén. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos levantan su mano? A ver. Nadie levantó la mano, pues dicen amén. ¿Cuántos levantan su mano 2026? Hermano, no desperdicie esa oportunidad. ¿Usted no entiende la Biblia? Es normal. Es compleja la Biblia. Pero aproveche esta tremenda oportunidad, que tiene un buen maestro que los puede ayudar. Amén, ¿estamos acá? Tenemos todos la espada, y la espada es la palabra de Dios. Así se avanza, así se construye, con la palabra de Dios. Pero antes vamos a irnos al DeLorean y vamos a viajar a la máquina del tiempo. Vamos al pasado, ¿me acompañan? Vamos a volver al origen. Y antes de seguir avanzando tenemos que volver, porque antes del muro lo que Dios hace es restaurar el altar. Y tal vez este es un concepto extraño para ti. El altar significa el lugar donde tú puedes encontrar la presencia de Dios. El altar era la forma donde los judíos hacían sus sacrificios y adoraban a Dios en ese lugar. El altar representaba la presencia de Dios en ese lugar. Y lo que hizo Nehemías simplemente fue porque antes Esdras y Zorobabel y Jesúa habían hecho algo antes. En el libro de Esdras vamos a encontrar esta hermosa historia. Y no podemos hablar entonces de muros sin hablar del altar.
Antes de que Nehemías levantara los muros, estaba Esdras, estaba Zorobabel y estaba Jesúa. El altar es lo primero que Dios restaura. Antes de la defensa viene primero la adoración. Antes de la protección viene primero la presencia. Y antes de levantar tus muros, Dios quiere levantar tu corazón. Hay personas en este lugar que no han podido avanzar porque no han restaurado el altar en sus vidas. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y lejos de mí nada pueden hacer. Hermano, hermana mía, yo sé que tú has intentado con tus fuerzas, yo sé que tú has intentado por las tuyas de que te vaya bien. Pero no puedes tener el favor de Dios sin tener a Dios primero. ¿Estamos aquí? No puedes levantar muros si el altar no ha sido restaurado en tu vida. ¿Sí? Primero Zorobabel y Jesúa luchan por reconstruir este altar en el templo. Y dice que estaba el altar en el templo, pero no estaba la presencia de Dios. Luego viene Esdras. Discúlpenme si lo estoy enredando con tantos términos, pero es necesario que usted entienda esto. Está Esdras y lo que hace es que lee la ley frente al pueblo. Por mucho tiempo las personas se habían alejado de Dios, no conocían la ley. Y dice que cuando Esdras subió al monte y leyó la ley al pueblo, el pueblo empezó a llorar y se arrepintió. Y aquellas personas que se habían alejado de Dios volvieron y se encontraron nuevamente con el Señor. Y lo que hicieron fue celebrar en ese tiempo la fiesta del tabernáculo. Confesaron sus pecados, renovaron el pacto y se comprometieron a seguir los mandamientos de la Torá. Y solo cuando esto fue posible también entonces empezar a reconstruir los muros. Porque puedes tener muros, pero sin altar no puedes avanzar. En un hogar podemos tener reglas, usted puede poner límites, pero sin la presencia del Señor, sin la gracia del Señor, sin la sabiduría del Señor y sin la protección de Dios, las cosas igual van a andar mal. Una iglesia puede tener estructura, puede haber un templo muy bonito, pero si no está la presencia del Señor, si no está el altar restaurado, no sirve de nada. Y una vida puede tener disciplina, pero sin intimidad con el Señor, nunca va a haber crecimiento. ¿Estamos acá? No hay otra forma. No existen atajos con el Señor. Dios nos llama hoy entonces a reconstruir ese altar personal, ese altar familiar, a volver al fuego. Yo les preguntaba, ¿qué es lo que te enciende? ¿Hay algo que te encienda realmente con el Señor? ¿Hay fuego en ti? Es tiempo de volver a ese amor que era un amor incontenible. ¿Se acuerda cuando amabas tanto al Señor que querías estar más tiempo con Él y no estabas mirando la hora para que el culto terminara luego? Si el altar está encendido, Dios se va a encargar del muro. Y un altar restaurado activa la intervención divina. La presencia del Señor está ahí, el favor del Señor está ahí, la protección del Señor está ahí y por lo tanto el único resultado posible es una victoria. ¿Estamos acá? Voy a estar terminando, no se preocupe. Este es el último punto y es que Dios pelea por los que no dejan de edificar. Es un tiempo de levantar muros, es un tiempo de obedecer al Señor y Dios va a pelear por ti. Dice el versículo 20, dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Dice, y entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Hermano mío, hermana mía, yo sé que tienes problemas, yo sé que tienes dificultades, pero tu Dios peleará por ti. Donde sea que tú estés, donde sea que vayamos, nuestro Dios peleará por nosotros. Póngase de pie, por favor. Y el enemigo puede tener armas, y el enemigo puede parecer poderoso, pero cuando Dios está, cuando su presencia y su favor están, no hay otro resultado más que la victoria. Tú construyes, Él te cubre. Tú obedeces, Él pelea. Y así como la historia del pueblo de Dios no terminó solamente con este pueblo exiliado, Dios no quiere que tu historia termine con tu situación actual. Tu historia no va a terminar con tu caída, con tu momento más bajo o con tu derrota más cruel. Dios te va a sostener en medio de esta batalla. Dios te va a sostener y cuando termine esto vas a ser mejor que cuando empezaste. Vas a estar con una fe más fortalecida,
como pasando por el fuego, va a ser probada tu fe. Un nivel de unción distinto, una autoridad distinta, porque sabes que Dios lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Porque Dios cumple sus promesas. Y así como te lo prometió, así también lo va a cumplir. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar, entrar entre la espada y la pared. No es un lugar para derrotas. Es un lugar donde Dios te lleva para glorificarse. ¿Y sabes qué? Israel terminó el muro en un tiempo récord, 52 días. Un muro completo porque cada uno hizo lo que tenía que hacer. Cada familia se dedicó a construir. Cada persona se dedicó a aportar. Y esta iglesia no va a crecer de otra manera mientras que tú no te decidas a construir tu parte del muro. Hay una parte del crecimiento de esta iglesia que tiene tu nombre y tu responsabilidad. Cuando tú creces, tu iglesia crece. Cuando tú sigues adelante a pesar de la dificultad, tu iglesia puede crecer. Y tienes un Dios que va a pelear por ti. Estamos acá. Primero el altar, luego el muro. Primero la presencia, luego la protección y primero la adoración y luego la edificación. Yo sé que tú te has sentido bajo ataques, que has estado cansado, cansada. Yo sé que ha habido un tiempo de desánimo. Yo sé que este es un tiempo de estar entre la espada y la pared, de tomar decisiones de vida. Pero en esta noche el Señor te dice, es tiempo de que decidas por mí. Es tiempo que dejes de correr. Es tiempo que dejes de poner limitaciones. Es tiempo que dejes de poner excusas. Es tiempo de empezar a construir. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por cada corazón en esta noche que necesita de ti. Señor, todo lo que necesite ser reconstruido en esta noche, así pueda hacerlo, Dios. Restaura corazones que han venido con la última de sus fuerzas, Señor. Que todavía se preguntan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Padre, revélate en esta noche sus vidas. Señor, inquiétales por las noches. Enciende sus corazones. Apaciónalos, Señor. Que después de esta noche nunca más puedan volver a ser los mismos. Y podamos acudir a tu llamado, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta un aplauso al Señor. Amén.